Conferencia dictada por el profesor Jordán Bruno Yenta sobre el tema La realeza de Cristo, dada el sábado 6 de octubre de 1973, en el acto organizado por la Falange Restauradora. Camaradas en Cristo y en María, la Falange Restauradora Nacionalista ha tenido el agrado de convocaros en esta noche a escuchar una de las mentes más esclarecidas de nuestra patria que nos honra con su presencia. Me refiero al profesor Jordán Bruno Yenta. Los que hemos tenido el honor de forjarnos en el ejemplo y en la cátedra de este varón de Cristo, sabemos lo difícil que resulta permanecer fiel a la verdad crucificada por amor. Como nos dijera su amada esposa en una de las glosas del buen combate, su cátedra es su palabra que se hace vida de la muerte enamorada. Eligió la senda estrecha y ya nunca la dejó. Hoy, que el hombre busca ganar a los hombres con la adulación servil y degradada para quedarse al fin solo entre esos hombres. Hoy, que el éxito es el error desesperado de la búsqueda populista de las masas, decimos con Chesterton: el mundo está lleno de verdades que parecen locuras, pero qué hermosa locura, la antigua locura de la cruz. Hoy, que las instituciones son templos sin Dios y sin patria, donde impera tan solo la soberbia de los necios, y finalmente, cuando parece que el tiempo de los héroes ha muerto y que el hombre se ha convertido en el resultante de un determinismo histórico, el profesor Yenta levanta su palabra con la fuerza que posee un verídico, y los falangistas tratamos de hacer carne su doctrina, instando a los buenos combatientes a instaurar a los próximos en Cristo como único camino para no quedarnos solos cuando los hombres se van, a volver la mirada sobre los grandes héroes de nuestra historia que sostuvieron la soberanía sobre la punta de la espada y no en la anónima e irresponsable suma de los votos, a comprender el profundo significado que posee nuestro lema: verdad, jerarquía, sacrificio, y finalmente a prepararse a bien morir, como mueren los soldados que defienden causas santas, de pie y en el combate que ya no acepta de postergaciones, diciendo como decimos los falangistas: corresponde, me atrevo. Señores, estamos en guerra, y si así Dios lo permite, en guerra moriremos. Santifiquémosla pues, derramando generosamente nuestra sangre y la del enemigo. Os invito a recibir al profesor Jordán Bruno Yenta. Señoras y señores, ante todo quiero expresar mi profunda gratitud a la Falange Restauradora Nacionalista y a las palabras que acabo de escuchar de uno de mis queridos amigos y leales alumnos que acompañan mi cátedra privada
de filosofía y de política que dicto desde hace 28 años, es decir, desde que fui despojado de mi carrera docente, que la había culminado cuando tenía 30 años. De todas las palabras que ha dicho Lencinas, solamente puedo aceptar aquellas que se refieren a la continuidad del testimonio de la verdad en que me he mantenido hasta el día de hoy y espero que Dios me ayude hasta la muerte. Dice Peguy que la filosofía no va a la clase de filosofía. Por eso yo he procurado siempre que la filosofía que se ocupa del arte soberano de las definiciones sea ante todo mi propia definición de vida, porque un pensamiento esencial que no es vida es un pensamiento vacío, abstracto, por cuanto no está comprometido con la concreta existencia. Quiero referirme además a un pensamiento relativo al significado de las palabras. Santo Tomás en la Suma Teológica cita una palabra de San Jerónimo que dice así: hablar impropiamente es el origen de las herejías. Por eso es que con los herejes no debemos tener ni siquiera en común el lenguaje para no favorecer sus errores. Platón había dicho mucho antes esto mismo del siguiente modo: hablar impropiamente no es solamente cometer un error, sino que es algo funesto para las almas. Hago esta referencia inicial porque el ambiente está lleno de palabras equívocas. Y entre esas palabras equívocas hay una que ha hecho demasiado camino en la confusión, que es la palabra socialización. Esta palabra, quiera o no, porque el uso es determinante, está ligada a la ideología marxista y no es posible que sea de otro modo. Cuando en la traducción de la Mater Magistra de Juan 23, en la traducción castellana, se expresa la frase incremento de las relaciones sociales, se la traduce con la palabra socialización, creo humildemente que se consagró un equívoco difícil de disipar, porque en el magisterio de la Iglesia la palabra socialización significa siempre, sí, asociación, actividad asociada, pero salvando siempre algo fundamental, que es la libertad y la trascendencia de la persona. Este es un punto capital, porque la palabra socialización está ligada a socialismo, y desde el camino que ha hecho el manifiesto comunista
de Marx y de Engels, publicado en 1848, es evidente que no se puede separar de su significado ideológico y de su proyección en el mundo el término socialismo de la ideología marxista. Hecha esta aclaración, lo primero que debo decir es que estamos aquí en esta asamblea para proclamar la realeza de Cristo. Cristo es Rey de Reyes. Y a ese Cristo, que es Rey por derecho de naturaleza, porque es el Hijo de Dios, y que es Rey por derecho de conquista, en mérito a la redención, ese Rey que tiene el reinado sobre todo lo creado, desde el principio hasta el fin, en realidad su realeza, su carácter regio, procede del misterio de la unidad hipostática de las dos naturalezas en la persona del Verbo de Dios. El Verbo de Dios asume íntegra la naturaleza humana sin fundirla ni confundirla con la naturaleza divina, que es su naturaleza original. Y esta situación hace que nuestro Señor Jesucristo sea Rey, Rey porque es Dios y Rey porque es hombre, y hombre asumido en el Verbo divino. Por eso leemos en los versículos finales del Evangelio de San Mateo: me ha sido dada, dice Cristo, la potestad sobre el cielo y la tierra. Id e instruid a las gentes, bautizándolas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aconsejándoles que obren todo lo que yo les he mandado. Por mi parte, permaneceré con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Nosotros proclamamos esta realeza de nuestro Señor Jesucristo en una sociedad argentina que en su origen, raíz y esencia es cristiana, y que lo es además en sus tradiciones legítimas, pero que viene sufriendo un proceso de descristianización, que es lo mismo que decir deshumanización, por obra secular del liberalismo y del marxismo. En realidad, entre liberalismo y marxismo o socialismo existe una relación intrínseca. El socialismo, que es irremediablemente marxista, es como el fruto que sigue a la flor liberal, y la raíz de ese árbol es el ateísmo sistemático, que evidentemente aparece hoy dominando humanamente en forma avasalladora en casi todas las naciones del mundo. Nosotros, al reconocer, proclamar y exaltar la realeza de Cristo, lo hacemos a través de la adoración del Verbo hecho hombre
en la figura del fracaso y de la derrota humana. Nosotros adoramos a Cristo en la cruz. Tiene ahí la figura de un vencido, la figura de un derrotado. Pero el sentido de ese fracaso y de esa derrota es la expresión más acabada del señorío y de la soberanía que se puede ofrecer en el orden humano, que es el sacrificio. Es menester una breve meditación sobre el significado de la autoridad para que comprendamos lo que significa esta afirmación plena y nítida de la soberanía en la figura de la vida que se brinda, de la vida que se hace don, hasta eso que es el amor en su extremo, el sacrificio de la propia vida. Si no hubiese habido pecado original, igual existiría la autoridad. La autoridad tiene un fundamento metafísico. Es un reflejo y una delegación siempre, cuando es legítima, de la autoridad de Dios, de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Si no hubiera habido pecado, igual hacía falta la autoridad para poder hacer que la multitud de los individuos o de las personas pudiera converger a la unidad de un fin. Pero esa autoridad se ejercería como lo que es esencialmente la autoridad, un ministerio de servicio y de amor. Cuando nosotros vemos en la autoridad temporal, en la autoridad política, que es la más alta en el plano temporal, el uso de la fuerza de obligar, de imponer, de someter, es precisamente un agregado suplementario al sentido de la autoridad exigido por las consecuencias del pecado en la vida de los hombres. Hace falta esa fuerza de obligar para devolver o volver al orden lo que se ha desordenado, volver a su quicio lo que se ha desquiciado. En consecuencia, la fuerza que es necesaria en las condiciones existenciales de la humanidad tal como existe después del pecado, aún con la redención, es algo que se agrega a la fuerza, a la autoridad como un instrumento. Pero la autoridad esencialmente es una función de servicio, es un ministerio de amor, es justamente una de las cosas que ha venido a reivindicar nuestro Señor Jesucristo en su primera venida. Ha venido justamente en la figura de la humildad, del desprendimiento, de la pobreza de espíritu, en la figura del verdadero señorío que solamente se adquiere cuando uno está desprendido de bienes y de poderes y del propio juicio y de la propia voluntad para hacer entero el juicio y la voluntad de Dios. Él ha venido a hacerle recuperar al hombre este sentido de que mandar significa servir, una forma eminente de servicio. Por eso en los evangelios se reitera en diversos pasajes el mismo concepto, así como los príncipes de las naciones avasallan a sus pueblos y sus magnates los someten con imperio, no ha de ser así entre vosotros. Aquel que sea el mayor ha de comportarse como si fuera el menor, ha de actuar como si fuera vuestro criado,
sin dejar de ser el Señor. Aquel que sea el primero ha de actuar como si fuera el último, sin dejar de ser el primero. Así el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, ha venido no a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la salvación de muchos. Este sentido de la autoridad es el verdadero. Ese es el que expone nuestro Señor en su breve paso por esta tierra, y eso es lo que enseña su presencia en la iglesia que continúa el misterio de la encarnación y de la redención a través del tiempo histórico. Por eso, cuando nosotros adoramos a nuestro Señor en la cruz, estamos en realidad rindiendo tributo a este sentido de lo regio, a este sentido egregio de la soberanía y del señorío, que consiste justamente en el dominio entero y total sobre uno mismo, para poder hacer de la vida un don. Eso mismo que Él ha sido, hombre hecho hombre, un don. La verdad que se crucifica por amor a los hombres. Este es el sentido del mando. Este es el sentido de la jefatura. Este es el sentido del principado. Cabe recordar aquí la agonía de un rey santo, como fue Fernando de Castilla y de León. Estando agonizante, ordenó que se sacaran todos los signos de la realeza y del poder de su alcoba, y recibió al sacerdote que le traía la comunión, lo recibió de rodillas. ¿Por qué hizo desmantelar todos los signos del poder? Porque llegaba el Rey de Reyes, y ante él se postraba, que es el modo en que la criatura reacciona y actúa en presencia de aquel que es el soberano. Uno se da cuenta que toda real y verdadera soberanía, todo real y verdadero señorío sobre la tierra, en cualquier orden y en cualquier nivel, ha de ser una delegación y un reflejo de esa soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Lo importante, lo fundamental, es que aquel que ejerce la autoridad sea el primer servidor de los suyos. Recuerdo en este sentido las palabras que en una conversación con Vicente Quesada y Ernesto Quesada tuvo Juan Manuel de Rosas en Inglaterra. Hablando de lo que había sido su gobierno, dijo: yo he sido toda la vida un galeoto. He vivido en servicio consagrado totalmente a la conducción de mi pueblo. Asumo la responsabilidad de los aciertos y de los errores que pueda haber cometido. Pero mi vida fue eso, al frente del gobierno, un acto de servicio. Por eso, porque fue un servidor, siendo inmensamente rico, se fue pobre de la patria. Vivió pobre y trabajando para poder vivir hasta el fin de sus días en Inglaterra. Ese era un verdadero señor. Hay una
error que todo cristiano debe disipar, y es la creencia de que el hombre es protagonista de la historia. No es verdad. En la historia gravitan dos agentes principales que se juegan, se disputan el corazón del hombre, y de la respuesta libre y activa del hombre se va haciendo la trama de su historia y se va jugando su destino. Hay una divina providencia, hay más, hay una presencia real de Dios en la historia y en el hombre, que es el resultado de la encarnación y de la redención. Él es el principal actor. Él es el que finalmente ha de decidir. Está también Satanás, que es una cosa realísima, jugando también su partida en el corazón del hombre. Y el hombre está ahí como alguien a quien se lo disputan Dios y el diablo, resolviendo, claro está, con libertad, decidiendo a quién ha de seguir, qué mano ha de aferrar. Pero la historia no la hace el hombre, principalmente, sino subordinadamente. Por eso, si nosotros consideramos que en la historia no juega nada más que el factor humano, ¿qué tendríamos que decir en el día de hoy? En el día de hoy en que asistimos a un silencio de Dios, en que asistimos a una postergación de nuestro Señor Jesucristo en la vida incluso de las naciones cristianas. Tendríamos que aceptar y admitir que hay una corriente que invade la historia, que va arrollándolo todo a su paso, como es la corriente del socialismo. El socialismo es radicalmente ateo y anticristiano y antinatural, y sin embargo no hay documento que haya tenido tanta difusión en el mundo como el Manifiesto Comunista. En apenas 120 años ha hecho más camino humanamente que los santos evangelios. Si el número fuera criterio de verdad y de éxito, evidentemente ese manifiesto sería el programa de la verdadera vida. Pero, repito, en la historia por sobre el factor humano y las decisiones humanas está la voluntad de Dios y está también la acechanza permanente del demonio. De manera pues que a mi modo de ver en este momento no hay nada más que una oposición real y verdadera, una oposición viva y candente, que es la que existe entre el cristianismo y el socialismo. Todo lo demás es circunstancial, es episódico, es transitorio. Lo real y verdadero es esta oposición, porque responde al sentido de lo que dice Pío XI en su encíclica sobre Cristo Rey. No existe nada más que un reino que se opone al reino de Cristo, y es el reino de Satanás, el poder de las tinieblas. Y nosotros estamos asistiendo en el mundo a la configuración del reino del anticristo. Nosotros estamos asistiendo en el día de hoy a una nueva torre de Babel que se va levantando y que se levanta precisamente
por obra de la acción del socialismo. Repito, el socialismo es como la fruta que sigue, el fruto que sigue a la flor del liberalismo. En realidad, toda la historia documenta precisamente en los últimos 200 años cómo se ha ido abriendo paso esta concepción atea y materialista del hombre, de la vida y de la convivencia. ¿Qué es en el fondo el socialismo? Un atentado permanente, una agresión permanente contra la persona humana, contra aquel que es imagen y semejanza de Dios. El socialismo es una agresión a la persona, y Cristo y el cristianismo es la defensa de la persona humana. Cristo, el Verbo que se ha hecho hombre, ha venido y está presente para eso, para cuidar al hombre, a cada hombre, porque cada hombre encierra un destino eterno, porque en cada hombre hay una dignidad de criatura hecha imagen y semejanza de Dios y proyectada en la eternidad. Toda la solicitud del cristianismo es justamente para cada persona, para cada uno de nosotros, para los vivos y para los muertos. Él no ha venido así para el género humano en abstracto, Él ha venido para cada hombre. Y todo el ordenamiento de la convivencia, cuando se inspira en este Rey de Reyes y en el sentido cristiano de la vida, ese ordenamiento institucional del cual necesita el hombre para el despliegue de su personalidad, está todo él al servicio del hombre, al servicio de la persona humana. El socialismo no es del hombre, no es de la persona, el socialismo es de la masa. Y la masa es la negación de la persona humana. La persona es de la definición y de la decisión. La masa, donde es absorbido, donde desaparece la persona de cada uno, para constituirse en una pasión colectiva, es algo de la adulación y del servilismo. Cuando un hombre se dirige a los demás hombres y le habla un lenguaje de adulación, no respeta al hombre, lo agravia al hombre. Se envilece él y envilece a los que lo escuchan y lo siguen. Decía un personaje de Shakespeare, me dices palabras halagadoras para que yo no sea digna conmigo mismo. La palabra verdadera, la palabra que rescata, que salva y que levanta, porque nosotros somos criaturas de la palabra, es la palabra que define, es la palabra que dice lo que es. Es ese lenguaje que hablaba Don Quijote, caballero cristiano, cuando se dirigía a sus prójimos, así fueran de la condición más modesta como eran los cabreros, así fueran mujeres perdidas como eran las mozas de partido, le hablaba un más alto lenguaje que darse puede, porque nosotros somos de la estirpe de los oradores. La palabra nos ha creado y nos ha rescatado. La palabra es una cosa tan grande, tan enorme, que encierra en ella todas las cualidades, todos los matices, todas las propiedades, todas las virtudes de las cosas. Por eso la palabra te levanta o te deprime, te exalta o te entristece, te golpea o te eleva. La palabra es todas las cosas. Ya lo había visto Aristóteles con esa mirada de águila, refiriéndose al alma inteligente y capaz de querer del hombre hecha imagen y semejanza de Dios. Dice, de esta alma
que cuando piensa y quiere actúa como un principio separado e impasible, que ella llega a ser todas las cosas, llega a ser todo el universo creado. Un poeta contemporáneo lo dice maravillosamente también. Juan Ramón Jiménez, en un poema metafísico, dice que mi palabra sea la cosa misma creada por mi alma nuevamente. La palabra es lo más delicado y esencial que existe, porque la palabra verdadera es ese pan del cielo, que cuando el diablo tentó a Cristo pidiéndole que convirtiera las piedras en panes, él le contestó: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que brota de la boca de Dios. Y bueno, el socialismo es un atentado contra la persona humana. Y el primer atentado, que es casi como el principio de todos los que vienen después, es la soberanía popular, que se sustituye a la soberanía de Dios, a la soberanía de Cristo, y es una soberanía ficticia que falsifica la realidad del hombre. ¿Qué significa reducir a todos los ciudadanos de una comunidad a un uno indiferente? ¿Qué significa la omnipotencia del número? ¿Qué significa que nadie es quien es, ni tiene distinción alguna, ni función, ni responsabilidad, que le dé peso a su voto y decisión? ¿Qué significa eso? Igualar al honesto con el deshonesto, al virtuoso con el vicioso, a los capaces con los incapaces. ¿Qué significa eso? Este es el fenómeno del socialismo. Esto es la masificación. Esto es la sustitución de la calidad por la cantidad. Esto es la sustitución de la distinción que es de la persona por la confusión que es de la masa. ¿Y qué resulta de este sistema? La consagración inevitable de los menos competentes y de los menos responsables. Hay una coincidencia en la historia, y es que eso que la Iglesia ha denunciado desde Pío XI como el imperialismo internacional del dinero, y que Paulo VI en la Carta Apostólica nombra como los poderes multinacionales, cuando hacen su ingreso en la vida de las naciones y mediatizan la política de las naciones, justamente en el momento en que fue, digamos así, considerado desde el hombre destronado Cristo de la soberanía y colocado en su lugar la masa. Por eso recuerdo siempre las palabras de un diputado de la Segunda República Francesa que le decía a sus colegas: hemos destronado a los reyes de estirpe, pero hay en Francia un rey que se llama Rothschild. Nadie lo refutó. Antes de la Revolución Francesa, los reyes, los príncipes tenían y contraían tremendas deudas, y estaban allí sus acreedores, como los Fugger, acosándolo a Carlos V, pero jamás esos banqueros, jamás esos prestamistas, esos que hacen rodar con dinero al mundo, jamás intervinieron ni en las decisiones, ni en la legislación, ni en la justicia del imperio de Carlos V. Hay una correlación íntima entre este ascenso del poder del dinero a regular la vida de las naciones y este sistema basado en la soberanía popular. Y
el socialismo siempre, en todos sus pasos, es una promoción a la agresión de la persona y a la exaltación de las masas. Porque la soberanía popular y su ejercicio configura una política de masas. Tomemos otro ejemplo, la familia. ¿Qué significa la familia? La familia es de todas las instituciones aquella que tiene el cuidado, la preocupación decisiva y fundamental de la persona de cada uno. La familia es el lugar de la distinción personal. No interesa que los padres sean cultos o incultos, lo que interesa es la solicitud y la consagración a cada uno de sus hijos. ¿En qué otro lugar, considerado escuela, universidad, cada uno es considerado en su individualidad propia? Cada hijo es uno, exclusivo, intransferible, inconfundible. ¿En qué lugar está el cuidado de todo su ser y principalmente de su alma? De esa alma que es el reflejo de Dios en la tierra, sino en el hogar. El sentido profundo, la razón, me atrevo a decir, por la cual Jesucristo hizo de esta institución algo sagrado, la elevó a sacramento, es porque esta institución humana tiene una importancia decisiva en el cuidado de la persona singular de cada uno. Si no te la cuidan en el hogar tu persona, ¿dónde te la van a cuidar? Los padres son insustituibles, tienen que estar unidos y juntos en la disposición al sacrificio, en la negación permanente. Este es el ejercicio de la autoridad de los padres sobre los hijos. Sobre esta institución se ha lanzado el liberalismo y su continuación, el socialismo, a destruirla. Indiscriminación de los hijos, disolución del vínculo indisoluble. Quebrar el vínculo indisoluble del matrimonio significa a la larga convertir a los hijos del hombre en hijos de prostitutas. Porque hay una cosa que es fundamental. Si yo asumo en la vida un compromiso que es de la vida, yo tengo la responsabilidad de aceptar todas sus consecuencias, así sean las más negativas. Puede acontecer, sí, que dos personas no puedan continuar juntas y deban separarse. Lo que no pueden volver es a sellar el mismo compromiso. Esto es fundamental. El hijo necesita de la identidad de los padres, o al menos asistir a esa inmolación permanente de los padres, sean cuales fueran las condiciones que se den en sus vidas por ellos. Porque lo que está en juego es la persona de cada uno, esa cosa única e intransferible que es la persona humana. Debe de ser una empresa económica. Debe ser, como dice el magisterio de la Iglesia, una comunidad de personas. Muchas cosas el hombre tiene que realizar asociado a otros porque no podría con sus solas fuerzas. Pero lo importante y fundamental es que en esa asociación, en esa actividad conjunta, cada uno sea el que es. Porque aún aquel que desempeña la función más mínima es, como decía Martín Fierro, hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo. La realidad y la verdad es la distinción, es la persona. Estamos asistiendo en el día de hoy nada menos que a la última etapa del proceso socialista marxista iniciado en el 18 en la Universidad Argentina. En pocos meses
se ha dado un empujón en la dirección del socialismo revolucionario. No que no fueran marxistas las conducciones anteriores. Recuerdo cuando triunfó la Libertadora, llevaron a marxista de medio pelo a la conducción de la universidad, pero marxistas. Ahora han llevado a aquellos que están en la decisión final. Esto es importante de tener en cuenta. Se configura una universidad de masa cuando la universidad es de la persona. Como cualquier persona de sentido común advierte. Hay 4 sentencias, para no demorarme mucho, de Lenin en el año 17, que las vamos a ver proyectadas en la realidad nacional. La primera dice: la democracia, esta democracia popular del sufragio universal, es la vía más próxima para llegar al comunismo. Y se comprende, porque lo que emana de las urnas, cuanto más expresivas son, es justamente una política y un gobierno de masas. La segunda dice: allí donde está la masa, allí debe estar el comunismo. Por eso en la Argentina nos repitieron los comunistas el error de 1945 y desde hace varios años se han puesto a la sombra del peronismo. El propio presidente electo acaba de reconocer al día siguiente de las elecciones del 23 de septiembre la infiltración marxista en las propias filas de su movimiento y habla de la necesidad de erradicar al marxismo. El tiempo dirá lo que va a ocurrir. Yo pienso sinceramente que cuando se elige como compañero de ruta al comunismo, el problema luego se hace prácticamente casi imposible de resolver, porque el comunismo es como un cáncer que te devora finalmente el cuerpo. Pero, como en la política cuentan los resultados y no las intenciones, el tiempo nos dirá lo que va a ocurrir. Otra sentencia de Lenin es aquella que dice que todo límite en la naturaleza y en la historia es convencional. No hay más que límites convencionales, lo cual quiere decir que todo está permitido. Y se agrega la cuarta que dice: la putrefacción es el laboratorio de la vida. Es cuestión nada más que asomarse a lo que ocurre cada día. Esta orgía de la pornografía, de la destrucción con las imágenes y el espectáculo público, hasta del orden zoológico de la existencia. No se hace otra cosa que pasear demoradamente ante los ojos de una juventud imágenes demoradas de las mayores aberraciones que existen entre los hombres. También el gobierno peronista ha dicho que va a combatir la pornografía. Esperemos que así sea. Pero observen ustedes cómo se opera en la destrucción de la persona. La vía más próxima para llegar al socialismo es el sufragio universal. Luego, el comunismo debe actuar siempre allí donde está la masa. Por eso están allí a la sombra de las masas peronistas, principalmente de las universitarias, todavía más que de las obreras. Y luego, todo límite es convencional y la putrefacción es el laboratorio de la vida. Se trata de pudrir, de descomponer, de desintegrar espiritual y moralmente las almas, las costumbres, las instituciones, y de esa manera se abre paso al terror bolchevique.
El socialismo, en cualquiera de sus formas, se opone al cristianismo, como la materia indeterminada que no es nada por sí misma, se opone a Dios, el ser que es, la forma de la forma. El socialismo es la negación del cristianismo, como la masa es la negación de la persona, como la confusión es la negación de la distinción, como la subversión es la negación de la jerarquía. ¿Qué sentido tiene el terrorismo si no es precisamente algo fundado en la idea de que todos los límites en la naturaleza y en la historia son convencionales? Luego hay derecho a todo, a usarlo todo, a disponer de todo. El ascenso de las masas al papel protagónico de la historia de las naciones supone un proceso de nivelación, una disminución de lo personal, una homogeneización social. La técnica aplicada a la solución integral de los problemas humanos por medio de una planificación minuciosa ahoga finalmente a la persona. No se trata de condenar a la técnica ni a su eficacia prodigiosa sobre la materia operable, pero la técnica es absolutamente ineficaz en el ámbito moral, salvo para cuestiones auxiliares. Por lo demás debe ser puesta al servicio de la persona humana. Asistimos nosotros a un proceso de desintegración espiritual y moral, a un proceso de enajenación y de vacío interior del hombre, resultado correlativo e inevitable de la socialización que despersonaliza. Es esa socialización colectivista, mecánica, rebaniega. Por eso decía finamente un hombre que no puede ser sospechoso de ortodoxia como Nietzsche, decía finamente hace un siglo: el socialismo es la moral del rebaño pensada y ejecutada hasta el fin. Y la socialización se mueve en la dirección de una sociedad comunista universal a través de las repúblicas socialistas existentes y de los movimientos de liberación nacional de signo marxista. La meta última y final del socialismo marxista-leninista, el único objetivamente operante en el mundo, es la sociedad de los iguales, aquella de la cual hablaba Babet en los tiempos de la Revolución Francesa. Se trata finalmente de la organización del vacío interior bajo el terror bolchevique, el terror sistemático. Una sociedad sin matrimonio indisoluble, sin propiedad privada, sin iniciativa personal, sin clase, sin Estado nacional y sin religión, es decir, el hormiguero humano. Ningún lugar para la aventura y el riesgo, para la iniciativa y el genio creador, la vida esforzada y heroica, la abnegación y el sacrificio, porque todas estas cosas son expresión de la persona que puede actuar individual o asociada, pero donde siempre cada uno es quien es, y tiene su lugar y tiene su significación. No más santos ni héroes, ni sabios ni poetas masas, nada más que masas anónimas. El socialismo que avanza en muchas naciones, incluso en nuestra patria, con ritmo evolutivo, revolucionario, moderado o apresurado, es siempre el fruto que sigue a la flor liberal, invariablemente ateo y materialista, aunque se presente acristianado y parafraseando el Evangelio. Aunque subjetivamente un movimiento socialista quiera desvincularse de la ideología de origen, objetivamente es absorbido por las corrientes dominantes de la historia, por la presión irresistible de la corriente histórica.
El socialismo atenta, repito, contra la persona humana, la disminuye, la absorbe, la destruye. Comienza por desconocer en el hombre su alma inmaterial e inmortal, reduciéndola a un animal superevolucionado. Y si el hombre no es nada más que un animal superevolucionado, y esto está en el punto de partida, ¿qué otro horizonte que la zoología le cabe al hombre? Y bueno, frente a esta negación de la persona, que es negación de Dios y de Cristo, que involucra este movimiento arrollador hoy en la historia universal, ¿qué es lo único que se le puede oponer? Es justamente la afirmación del ser del hombre, que eso es Cristo, Cristo crucificado. Esto significa para nosotros el sentido cristiano de la vida. Nosotros somos nacionalistas porque cuando la patria está enferma y en trance de perderse, la solicitud hacia ella tiene que ser extrema y total. Este es el sentido del nacionalismo, y el nacionalismo argentino tiene que ser cristiano. Tiene que ser un nacionalismo que se proyecte en lo universal y trascendente. Y lo universal y trascendente es de la esencia de la persona, y es como una irradiación de Dios, de Cristo, en el hombre. Por eso es que nosotros, los que somos nacionalistas y cristianos, y además enamorados de la jerarquía, porque es una forma de estar enamorado de Dios, Él todo lo ha creado en sabiduría. Hay un orden del ser, hay un orden de la verdad, hay un orden del amor. Cada cosa tiene que estar en su lugar propio. Y por eso todo tiene que ser jerárquico. Porque no puede haber una pluralidad de partes y una pluralidad de individuos que se ordenen a un fin común, sino dentro de una escala de subordinaciones, donde, repito, aquel que dirige y que manda ha de ser el primer servidor de sus subordinados. Muchachos de la Falange y todos aquellos que nos acompañan esta noche, esta es la hora de la intransigencia. Esta es la hora de hablar el lenguaje que Cristo nos recomienda en el Sermón de la Montaña. Sí, sí, no, no. Esta es la hora de la obstinación invencible, de la constancia persistente, de la fidelidad continuada. Es cierto, nosotros no tenemos la fuerza de número, no tenemos la fuerza del dinero, no tenemos la fuerza de las armas, no tenemos la fuerza de las logias ni de los poderes ocultos, pero nosotros tenemos la fuerza de Cristo. Y en la manera en que esa fuerza irradie en nosotros y Cristo viva en nosotros más que nosotros mismos, en esa misma medida seremos invencibles, aún en la derrota, porque después de todo esto es un lugar de paso, de prueba y de testimonio. Y lo importante es que seamos capaces de ser hasta la muerte, y sobre todo en la hora de la muerte, testigos de la verdad. De esa verdad que es nuestro Señor Jesucristo, la verdad crucificada por amor, la verdad que nos ha creado y que nos ha redimido. Sin Él no hay nada, ni posibilidad de nada, ni se puede hacer nada que sea afirmación real y plena de aquello mismo que Él ha venido a cuidar, proteger y defender, que es la persona humana.